Cuando θ es igual a 30 grados, la manivela AB gira a una velocidad de aceleración angulares de omega, 10 radianes sobre segundo, y alfa, que es la aceleración angular, de 2 radianes sobre segundo al cuadrado, respectivamente. Determine la velocidad y la aceleración angular de la barra de conexión BC en el instante. Y bien, nos dice que consideremos el valor de A y el valor de B de 0.3 metros y 0.5 metros respectivamente. Para comenzar nosotros, ingenieros, vamos a comenzar primero desglosando a través de diagramas de cuerpo libre cómo va el tema de las velocidades y al final vamos a obtener nosotros las aceleraciones. Para dar inicio, ingenieros, primero necesitamos tener plenamente identificados qué tipo de movimiento hace cada uno de los eslabones. Eso es fundamental. ¿Qué podemos ver aquí? Nosotros sabemos que este eslabón es una manivela. Entonces, podemos apreciar que solamente tiene rotación. ¿Por qué? Porque este punto A se mantiene fijo todo el tiempo. Es decir, al no moverse A, pues eso quiere decir que jamás ha habido un cambio de posición con respecto del tiempo y por lo tanto A va a tener una velocidad de cero. Entonces, este eslabón que nosotros tenemos identificado como AB solamente rota. ¿Qué pasa con la corredera? Gracias a la guía que tiene, que nos están presentando aquí en la figura, limita el movimiento de la corredera solamente a traslación. Entonces, AB solamente rota, C solamente se traslada. Sin embargo, ¿qué pasa con el elemento BC, que sería prácticamente nuestro acoplador? Este elemento, a la hora de que el mecanismo está funcionando, pues va a trasladarse. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad va a estar cambiando de lugar, pero a la vez también va a estar girando. Entonces, nosotros decimos que este eslabón que tenemos como BC va a estar sometido a un movimiento plano. ¿Qué era el movimiento plano? Pues es la sumatoria de un movimiento de traslación más un movimiento de rotación. Una vez que nosotros ya hemos identificado los tipos de movimiento en cada uno de los eslabones, necesitamos dibujar nuestros diagramas de cuerpo libre. ¿Cómo quedarían estos diagramas? Por cierto, es de suma importancia, ingenieros, que ustedes pongan estos diagramas de cuerpo libre, o más bien que aprendan a hacer estos diagramas de cuerpo libre, ya que estos son los que nos van a dar la solución. Entonces, veamos. Como este eslabón AB solamente se mantiene rotando, pueden apreciar que ya tenemos una velocidad angular, la cual es de 10 radianes sobre segundo, y claro, tenemos una aceleración angular que es de 2 radianes sobre segundo. Entonces, presten mucha atención. A partir de este elemento AB, el cual sabemos que está rotando, pues prácticamente de aquí yo puedo sacar un vector que sea perpendicular al elemento. Y este vector yo le voy a llamar velocidad en el punto B. Es la velocidad en Beinkes. Como lo veíamos en la teoría, esta velocidad o la velocidad en este elemento, conforme nos vamos acercando al centro de giro, que es A, esta velocidad se va reduciendo hasta llegar a cero cuando llegamos a A. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más lejos estemos nosotros del centro de rotación, esta velocidad va a ser mayor. También no vayan a confundir las velocidades. Esta es una velocidad lineal, ingenieros, y esto que tenemos como omega es una velocidad angular. Recuerden que la velocidad angular es exactamente la misma en todo el elemento, en este caso sería el elemento AB. No así con la velocidad lineal. La velocidad lineal sí va a cambiar dependiendo de la ubicación del eslabón. Así que bien, nosotros ya sabemos que aquí tenemos una velocidad en B. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo a cómo nosotros estamos apreciando que se mueve el mecanismo, pues nosotros sabemos que este elemento C va a tener una velocidad que es horizontal y va a venir en esta dirección, ingenieros, a la cual nosotros le vamos a llamar
velocidad en C. Vean cómo es un vector de velocidad lineal, porque esta corredera que nosotros tenemos aquí, pues prácticamente se desplaza de manera lineal y su velocidad angular, pues claro que va a ser de 0. Observen cómo hasta aquí yo ya tengo dos velocidades que representan el primer eslabón y el segundo eslabón. Vamos a representar ahora las velocidades de este eslabón que se encuentra bajo un movimiento plano o también conocido movimiento complejo. ¿Y qué podemos apreciar de este eslabón? Pues bien, primero, si nosotros vemos la velocidad en sus extremos, porque vean, esta velocidad en el punto B es una velocidad en común que comparte el eslabón AB con el eslabón BC. En este punto, para ambos eslabones, la velocidad de B es exactamente igual. Lo mismo pasa aquí. La velocidad que comparte la corredera con el eslabón BC es exactamente la misma porque estamos sacando la velocidad en la junta. Gracias a esa junta, pues estos dos eslabones están unidos. Ahora bien, cuando nosotros deseamos obtener la velocidad en un elemento que se encuentra sometido a un movimiento plano, primero necesitamos identificar cómo es que va a girar este elemento. ¿Y cómo podemos ver esto? Imagínense, ingenieros, que nosotros clavamos aquí en el centro de gravedad un clavo que traspasa a este elemento y lo ponemos en una pared. Vamos a imaginarnos que nosotros aplicamos una fuerza en la dirección de estos vectores. ¿Qué va a pasar? Pues sabemos que si yo tiro del vector en C, vean cómo mi movimiento va a venir en esta dirección, es decir, en sentido horario. Si yo tiro de este otro extremo, la velocidad en B, podemos ver que el giro también se llevaría a cabo de esta manera. ¿Qué quiere decir, ingenieros? Esto quiere decir que el giro que yo voy a poner, pues va a venir, desde luego, en una dirección así, que es, este giro le voy a llamar omega BC. Ya vimos que va a girar, este eslabón va a girar en sentido horario. Ahora, seguramente se estarán preguntando, maestro, ¿y esta velocidad por qué la está poniendo muy cerca de B y no en el centro? Pues bien, ingenieros, cuando nosotros estamos analizando este vector de movimiento plano, pues recuerden que nosotros necesitamos determinar o necesitamos sumar la traslación más la rotación. ¿Y qué quiere decir esto? Que a través de este vector que nosotros tenemos aquí, estamos representando la rotación. Me hace falta determinar un vector que me represente la traslación. ¿Qué quiere decir con esto? Que de acuerdo a lo que yo estoy poniendo aquí, ingenieros, mi centro de giro se va a encontrar en B y justamente perpendicular al elemento, algo más o menos así, pues ¿qué creen? Nosotros vamos a poner este vector y le vamos a llamar velocidad de C con respecto de B. ¿Y por qué es una velocidad relativa? Bueno, pues esto es una velocidad relativa, ingenieros, porque ambos extremos, vean, ambos extremos del elemento están en movimiento. Si ustedes observan, este principio de los dos vectores que acabo de poner es el mismo que consideramos en el elemento AB, exactamente el mismo. Como está a rotación, Inges, bueno, pues trazamos un vector perpendicular al elemento y le llamamos vector en B. Aquí pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí el extremo B, aquí sí se mueve, por eso nosotros tenemos una velocidad relativa y aquí el extremo A se mantiene fijo. Por eso es que no necesitamos una velocidad relativa como tal. Es más, para muestra basta un botón. Vamos a suponer que nosotros a esta velocidad le llamáramos velocidad en B con respecto de C. Observen ustedes. Bueno, más bien con respecto de A. Esta velocidad de B con respecto de A, de acuerdo a la dinámica, ¿a qué sería igual? Pues era igual a la velocidad en B menos la velocidad de A. Pero como A, su velocidad es de 0, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta velocidad relativa es igual a la velocidad de B. Por eso, en lugar de yo poner un vector de velocidad B con respecto de A,
que sí lo pude haber puesto. Claro, y no es incorrecto. Simplemente pongo el vector de velocidad en B. Ahora bien, ya sé, otra duda que seguramente están teniendo es, profesor, ¿y por qué usted agarró el centro de giro aquí en B cuando lo pudo haber puesto en C? ¿En qué se basó? Pues bien, ingenieros, para nosotros representar estos vectores de el eslabón con un movimiento plano, pues resulta que simplemente se me antojó poner esta rotación en B. Sin embargo, chicos, ¿qué pude haber hecho yo? Pues pude haber hecho lo contrario. Es decir, pude haber puesto la rotación aquí, sigue siendo la velocidad angular BC, aquí no pasa nada, y observen cómo el giro sigue siendo en sentido horario, aquí es en sentido horario, es correcto, pero lo único que cambiaría es que el vector de velocidad relativa, ingenieros, va a venir en esta dirección. Así es. Aquí viene este vector de velocidad relativa que nosotros le vamos a llamar, atención, le vamos a llamar B con respecto de C. Cualquiera de los dos escenarios que ustedes consideren es correcto. Nos va a llevar a la misma solución. Nada más que observen cómo aquí los subíndices cambiaron. Siempre el primer subíndice es de dónde está saliendo el vector. Como podemos ver, en este vector en verde, pues está saliendo del punto B, mientras que cuando hablamos de la convención que tomamos con los vectores rojos, el vector de velocidad relativa está saliendo del extremo C y por eso es C con respecto de B y acá vamos a tener B con respecto de C. Cualquiera de los dos vectores que utilicen, ya sea los rojos o los verdes, vamos a llegar al mismo resultado. Así que no se preocupen, ingenieros. Y por cierto, ¿cómo sabemos hacia dónde va esta velocidad relativa? Este sí es muy importante no equivocarnos su dirección. ¿Por qué? Porque siempre va en la dirección del movimiento. Aquí nosotros podemos apreciar de que si este es mi centro de giro, pues este eslabón o este extremo va a estar girando más o menos así. Y vean cómo, pues obviamente, viene en la dirección que nosotros estamos estableciendo. Sin embargo, Inges, si nosotros agarramos como centro de giro este elemento, ¿cómo giraría este elemento? Pues giraría más o menos así, en esta dirección, alrededor de mi centro de giro. Por eso es muy importante que este vector de velocidad relativa lo aprendan a poner en la dirección correcta. Voy a borrar los vectores que están en color verde porque voy a utilizar los vectores que yo puse inicialmente en color rojo. Así que bien, vamos a trabajar con esos vectores que nosotros acabamos de poner y que ya tenemos. Hasta aquí observen, yo ya tengo mi diagrama de cuerpo libre de todo el mecanismo en cuestión de velocidades. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bien, nosotros no conocemos la velocidad en B, no conocemos la velocidad en C, ni mucho menos la velocidad relativa. Sin embargo, vamos a ver qué velocidades nosotros podemos obtener. Para empezar, Inges, hay que recordar que cuando un elemento se encuentra solamente en rotación, nosotros vamos a poder expresar su velocidad de la siguiente manera. La velocidad sería igual a la magnitud del vector de posición por la velocidad angular. Como pueden apreciar, ingenieros, pues prácticamente nosotros tenemos este caso aquí, en este eslabón AB. ¿Por qué? Porque vean cómo solamente se encuentra a rotación. ¿Qué quiere decir esto, Inges? Pues esto quiere decir que entonces nosotros vamos a decir que la velocidad que hay en B, vamos a cambiar el color, esta velocidad que nosotros tenemos en B, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al vector de posición, a su magnitud. Y la pregunta aquí es, ¿y cuál es el vector de posición? Pues bien, Inges, el vector de posición es un vector que sale desde donde queremos calcular la velocidad hasta nuestro centro de giro. Aquí está. Este sería mi vector de posición que lo estoy pintando en color azul. Eso quiere decir que su magnitud es el valor de A.
Y también, por cierto, para poder utilizar esta ecuación, en realidad aquí yo lo estoy expresando como magnitudes, pero esta ecuación es una ecuación vectorial donde decimos que el vector de velocidad es igual al producto vectorial de el vector de posición, el producto vectorial con la velocidad angular. Vean, ingenieros, este es un producto cruz cuando nosotros estamos trabajando con vectores. Y sabemos que, bueno, como resultado tenemos un vector perpendicular al plano. Cuando nosotros trabajamos con magnitudes, como es este caso, pues tenemos que ser muy cuidadosos de que este vector de posición tiene que ser perpendicular a mi vector de velocidad. Esto es un requisito. Y aquí podemos apreciar que sí, efectivamente, este vector de posición es perpendicular a la velocidad, por el simple hecho de que la velocidad es perpendicular al elemento. Y bien, ahora sí, vamos a sustituir algunos valores. ¿Y qué es lo que tendríamos? La magnitud del vector de posición es de 0.3. Eso me lo está dando el problema, 0.3 metros, porque vean, aquí me están dando el valor de A. Después lo vamos a multiplicar por la velocidad angular de este elemento. A nosotros nos dan esta velocidad angular y sabemos que tiene un valor de 10 radianes sobre segundo. Entonces, Inges, pues nosotros vamos a tener una velocidad en B ¿de cuánto? Vamos a tener una velocidad de 3 metros sobre segundo. Listo. Yo ya conozco la velocidad en B. Sin embargo, para conocer la velocidad en C y la velocidad relativa, es necesario, si yo quisiera utilizar esta ecuación, pues es necesario que yo conozca esta velocidad angular. No la conozco, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una sumatoria vectorial, ingenieros, por el método gráfico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar estas velocidades que nos quedaron pendientes. ¿Cómo hacíamos nosotros una sumatoria vectorial por el método gráfico? Esto lo veíamos quizá desde estática y veamos. Vamos a acomodar estos vectores que nosotros tenemos aquí, los vamos a acomodar exactamente en las mismas direcciones que van, solamente que tenemos que unir las raíces de los vectores con las colas de cada uno. Veamos, vamos primero a poner el vector C. Este vector C pues viene más o menos en esta dirección. Aquí le voy a llamar vector C, vean cómo es horizontal y va hacia la izquierda. Después, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener este vector, que es el vector de velocidad relativa, y le vamos a llamar vector C con respecto de B. Vean, Inges, cómo tiene la misma dirección. Y ahora, para cerrar esta sumatoria, este vector B, vean qué dirección lleva, pues nosotros vamos a aproximar esa dirección. Más o menos lleva a esta dirección y aquí le vamos a llamar vector en B. Hasta aquí nosotros hemos formado un triángulo oblicuángulo. Así es. Si nosotros conocemos los lados de este triángulo, pues estaríamos conociendo las velocidades. Pero para poder conocer estos lados, es necesario primero conocer los ángulos que contiene dicho triángulo. ¿Cómo le vamos a hacer con el tema de los ángulos? Pues muy bien. Vamos a ver. Primero voy a encontrar el ángulo de B con respecto a la horizontal, porque vean que este ángulo de B, de velocidad en B, con respecto a la horizontal, yo le voy a llamar alfa. Después, al ángulo de la horizontal, o más bien el ángulo de velocidad relativa con respecto a la horizontal, yo, ingenieros, le voy a llamar beta. Ahí está. Y bien, a este ángulo que tenemos aquí, que es el complementario, pues le vamos a llamar gamma. Vamos a encontrar cada uno de estos ángulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a trazar un par de ejes cartesianos sobre B. Aquí voy a poner la horizontal y aquí voy a trazar la vertical. ¿Qué datos tenemos nosotros? Por cierto,
voy a prolongar la dirección del eslabón. Vean, ingenieros, cómo el eslabón viene en esta dirección. Esta línea azul es la dirección del eslabón. ¿Y por qué lo estoy poniendo? Si ustedes observan, el ángulo que hay entre la horizontal y el eslabón es teta. Y teta tiene un valor de 30 grados. Eso quiere decir que esta línea que sigue la dirección del eslabón con la horizontal, pues va a tener un ángulo de ¿cuánto? De 30 grados. Eso quiere decir, ingenieros, que el ángulo que se forma de la vertical con esa línea, este ángulo de aquí, pues va a tener un valor de 60 grados. ¿Por qué? Por ser complementarios. Vean cómo entre los dos ejes verdes están a 90 grados. Pero, ¿qué pasa con esto, Inges? Bueno, pues resulta, y presten mucha atención, resulta, ingenieros, que esta velocidad en B es perpendicular al elemento. Entonces, eso quiere decir, vean chicos, cómo este ángulo de aquí, ¿qué valor va a tener? Pues va a tener un valor de 30 grados. ¿Y por qué? Bueno, pues va a tener un valor de 30 grados porque vean cómo entre esta línea azul, que es la dirección del eslabón, con esta línea roja forman 90 grados. Así es, chicos. ¿Por qué? Porque recuerden que este vector de velocidad que está en color rojo es perpendicular al elemento. Y entonces, chicos, nos aproximamos porque ahora vamos a sacar el complementario de estos dos ejes en color verde. Si este tiene un valor de 30, pues entonces eso quiere decir que aquí vamos a tener un valor de 60 grados. Entonces, Inges, vean, hasta aquí nosotros acabamos de obtener el vector de velocidad en B, o más bien el ángulo del vector de la velocidad en B con respecto a la horizontal. ¿Cuánto es? Es de 60 grados. Eso quiere decir, ingenieros, que alfa, lo vamos a poner aquí, alfa es igual a ¿cuánto, Inges? Alfa es igual a 60 grados. Y hasta aquí yo ya conozco un ángulo. Conozco un lado, que es la velocidad en B, y conozco el ángulo alfa. Necesito yo conocer ya sea un lado o algún otro ángulo, que creo que lo más factible por ahora es conocer otro ángulo adicional. Vamos a utilizar el mismo diagrama o el mismo método que utilizamos en el diagrama de la parte de arriba para sacar este ángulo de la velocidad que nosotros tenemos aquí. ¿Y cómo quedaría? Pues muy bien. Vamos a ver, ingenieros, aquí vamos a trazar nuevamente nuestros ejes. Aquí vamos a tener un eje horizontal y vamos a trazar un eje vertical. Este eje vertical vendría más o menos así. El ángulo que yo estoy buscando, ingenieros, es este que tenemos aquí, que es la velocidad relativa con respecto a la horizontal. Vamos a prolongar también con una línea la dirección del eslabón. Vean, el eslabón más o menos va a venir, si yo prolongo su dirección, vendría algo más o menos así. Hasta ahorita, pues resulta de que nosotros no conocemos ninguno de los ángulos que están interactuando aquí, pero que sí podríamos conocer. Pues vean, ingenieros, yo conozco, aquí se está formando un triángulo oblicuángulo. Entonces, de este triángulo conozco un lado, conozco este otro lado B y conozco este ángulo de aquí. ¿Están de acuerdo que yo a este lado de aquí, más bien a este ángulo, yo le voy a llamar teta? ¿Y cómo podría conocer ese ángulo teta? Pues muy simple, vamos a utilizar ley de senos. ¿Y cómo quedaría esta ley de senos? Quedaría de la siguiente manera. Yo voy a decir que el seno de teta lo vamos a dividir entre el cateto opuesto a ese ángulo. ¿El cateto opuesto cuál es? Es el valor de A, es decir, 0.3 metros. Después vamos a tener que eso es igual a seno del ángulo teta. Ups, le puse teta y aquí también ya tenemos teta. Vamos a llamarle mejor a este ángulo, le vamos a llamar el ángulo phi. Le voy a poner una línea atravesada y vamos a decir que ese es el ángulo phi. Aquí también
vamos a ponerle esta línea. Ahí está. Entonces, vamos a decir que seno de teta tiene un ángulo de 30 grados. Aquí está. Y esto nosotros lo vamos a dividir ¿entre qué? Entre el cateto opuesto a este ángulo, que es B. Y B tiene un valor de 0.5 metros. Entonces, ingenieros, vamos a decir nosotros que phi, ¿a qué va a ser igual? Pues phi va a ser igual al seno inverso de ¿qué? Pues vamos a ver. Va a ser igual al seno inverso de 0.3 que va a multiplicar al seno de 30 grados y esto nosotros lo vamos a dividir entre 0.5. Como pueden apreciar, Inges, lo único que yo estoy haciendo pues es prácticamente despejar el valor de seno que nosotros tenemos. Entonces, ese valor de phi que nosotros estamos buscando va a tener un ángulo, o phi va a ser igual a 17.45 grados. Listo. Hasta aquí nosotros ya conocemos el valor de phi, que es de 17.45 grados. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Presten mucha atención. Como pueden ver ustedes, Inges, phi es el ángulo del eslabón y la horizontal. Pero nosotros sabemos, ingenieros, que esta velocidad relativa que nosotros tenemos aquí es perpendicular al eslabón. Eso quiere decir que entre el eslabón, que es esta línea azul, y la velocidad relativa hay 90 grados. Entonces, Inges, este ángulo que yo tengo aquí es el que yo marqué en el triángulo o en la sumatoria vectorial como beta, que es beta, ¿a qué es igual? Pues es igual a, vamos a ponerlo aquí, beta es igual a 90 menos 17.45. ¿Por qué, Inges? Porque, como pueden apreciar, beta es el ángulo complementario, de el ángulo que ya teníamos que era phi. Vean cómo la sumatoria entre phi más beta tiene que ser de 90 grados, porque claro, esta velocidad es perpendicular al eslabón. Y entonces beta va a tener un valor de 72.54 grados. Vámonos con gamma. Pues gamma, ¿a qué va a ser igual? Pues gamma va a ser igual a los 180, que debe de tener la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, menos alfa. Pues ya vimos que alfa es de 60 grados, menos beta. Y beta, un momento, vamos a ponerlo como 72.54 grados. Entonces, vamos a tener un resultado y el valor de este ángulo es de 47.46 grados. Ahora nosotros ya contamos con todos los ángulos internos de este triángulo y contamos con un lado. Nosotros ya podemos determinar el resto de los lados, que por cierto son las velocidades de las cuales nos están solicitando. Entonces, veamos. Vamos a calcular primero esta velocidad en c. Para ello, pues vamos a utilizar la ley de senos. ¿Y qué tenemos? Vamos a tener entonces que la velocidad en c, ¿qué cateto le corresponde? Pues le corresponde más bien el ángulo opuesto al cateto de la velocidad en c. ¿Cuál es ese ángulo opuesto a ese cateto? Pues podemos ver, o a ese lado, podemos ver que es gamma. Entonces vamos a tener que es el seno de gamma. Y gamma es de 47.46 grados. Esto va a ser igual ¿a qué? Pues al lado que sí conocemos, que es la velocidad en v. Sabemos que es de 3 metros sobre segundo. Y entonces, Inges, pues ¿qué pasa? ¿Cuál es el ángulo opuesto a este lado? Podemos apreciar que es beta. Entonces vamos a decir que lo vamos a dividir entre el seno de beta. Y beta tiene un valor de 72.54 grados. Ahora sí, Inges,
Nosotros podemos de aquí despejar esta velocidad en c. ¿Y qué valor tendríamos? Pues vamos a multiplicar 3 por el seno de 47.46 y esto lo vamos nosotros a dividir entre el seno de 72.54. Esto nos da un resultado de 2.31 y esto me va a dar en metros sobre segundo. Bello, ingenieros. Vean cómo nosotros acabamos de determinar la velocidad de la corredera, la velocidad horizontal. Ahora, vamos nosotros a calcular la velocidad angular de este eslabón BC. Conocemos la velocidad angular de AB, pero no de BC. Para nosotros conocer esa velocidad angular, vamos a utilizar nuevamente esta ecuación, porque por cierto, presten atención, ingenieros. A través de estos dos vectores que tenemos de velocidad en B y velocidad en C, nosotros expresábamos la traslación del elemento. ¿Cómo vamos a expresar nosotros la rotación? Pues sí, efectivamente, la vamos a expresar a través de esta ecuación, pero mucha atención, porque en esta ecuación están involucrados el vector de velocidad. ¿Qué vector es? El vector de velocidad relativa y el vector de posición. Entonces, ingenieros, vamos a ver. Nosotros vamos a decir que la velocidad angular, le vamos a llamar BC, ¿a qué va a ser igual? Esa velocidad angular va a ser igual a la velocidad que nosotros tenemos, velocidad relativa de C con respecto de B, entre el vector de posición que le voy a llamar CB, ingenieros. Vean. Pero de aquí conozco el vector de posición porque sé que viene de donde está la velocidad hasta nuestro centro de giro. Este es mi vector de posición y sabemos que tiene una magnitud de b. Pero me falta esta velocidad relativa. Para poderla determinar, vamos a utilizar nuevamente la ley de senos. Y podemos involucrar cualquiera de los catetos que antes ya mencionamos. Por ejemplo, yo voy a relacionar nuevamente la velocidad en b con el ángulo beta. Y voy a decir, ingenieros, que 3 metros sobre segundo, pues esto nosotros lo vamos a dividir entre el seno de beta. Y beta tiene un valor de 72.54. ¿Esto a qué va a ser igual, Inges? Esto aquí que nosotros tenemos va a ser igual a, ahora, queremos esta velocidad. Va a ser igual a la velocidad c con respecto de b por el seno del ángulo opuesto, que en este caso sería el seno de alfa. Y alfa tiene un valor de 60 grados, como ya lo habíamos visto. Entonces, nosotros vamos a despejar el vector c con respecto de b. ¿Y qué tendríamos? Pues que 3 lo vamos a multiplicar por el seno de 60, porque este valor lo pasamos hacia el otro lado multiplicando. Y a ese resultado nosotros lo vamos a dividir entre el seno de 72.54. El resultado de esa velocidad relativa es de 2.723. Voy a poner solamente 72 metros sobre segundo. Y vean, hasta aquí nosotros ya tenemos esta velocidad relativa y ahora sí, podemos conocer nuestra velocidad angular de este eslabón. ¿Cómo nos quedaría esta velocidad angular? Pues esto va a ser igual a la velocidad relativa, que es de 2.72, estos son metros sobre segundo, y lo vamos a dividir entre la magnitud del vector de posición. Recuerden, el vector de posición va desde el punto donde queremos conocer la velocidad, que en este caso es en el punto C, hacia nuestro centro de giro, que en este caso es el punto B. Esa distancia es de 0.5 metros. Vean, es la magnitud de B. Entonces, Inges, nosotros vamos a tener un resultado de 5.44. Vamos a ponerlo como 5.44. ¿Y qué unidades me quedan? Pues me quedan que son radianes sobre segundo. Mucha atención porque esta velocidad angular BC la vamos a utilizar más adelante para poder determinar nosotros nuestras aceleraciones.
Así que bien, ingenieros, hasta aquí observen, ya contamos con las velocidades, tanto velocidades lineales en todo el eslabón, como con las velocidades angulares. Tenemos la velocidad angular en el eslabón AB y tenemos la velocidad angular en el eslabón BC. Por cierto, podríamos decir que tenemos la velocidad angular en la corredera. Como tiene un movimiento lineal solamente, pues esa velocidad angular tendría un valor de 0, solamente en la corredera. Lo que vamos a hacer a continuación es obtener las aceleraciones que nos están solicitando. Para ello, va a ser necesario que nosotros nos apoyemos del diagrama que nosotros habíamos generado con el tema de las velocidades. Hay que recordar que nosotros tenemos dos tipos de aceleración. ¿Por qué? Como nosotros sabemos, el mecanismo no se está comportando o no está teniendo un movimiento lineal a excepción de C. En C, claro que hay un movimiento lineal. Sin embargo, en el resto de los puntos de interés o de los otros dos eslabones, el movimiento es un movimiento curvilíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder encontrar estas aceleraciones, va a ser necesario determinar una aceleración normal y una aceleración tangencial. ¿Y esto a qué se debe? A que recuerden, desde la dinámica nosotros sabíamos que la aceleración en un movimiento curvilíneo no va en la misma dirección que el movimiento. Entonces, de hecho, no sabemos en qué dirección va la aceleración. Por eso, nos vemos en la necesidad de descomponer en una aceleración normal y en una aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque sí vamos a saber la dirección de estas dos aceleraciones, y a partir de conocer los valores de estas dos aceleraciones, vamos a poder obtener nosotros una aceleración resultante, que es la aceleración que a nosotros nos están solicitando. De hecho, podemos ver que nos están solicitando las aceleraciones angulares. Si retomamos un poco la parte de cinemática de cuerpos rígidos en dinámica, nosotros sabíamos que cuando hablábamos de una aceleración tangencial, hablábamos de un cambio de velocidad con respecto del tiempo. ¿Qué quiere decir esto, ingenieros? Esto quiere decir que la aceleración tangencial sí depende del cambio de velocidades. Sin embargo, por otro lado, nosotros vamos a tener una aceleración normal. ¿Y cómo nos queda esta aceleración normal? Pues nos quedaría como lo veíamos en dinámica. Era la velocidad elevada al cuadrado por el radio de curvatura. Pero ahora no estamos trabajando con partículas, ingenieros. Nosotros estamos trabajando con cuerpos rígidos. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer una modificación. Atención. Cuando nosotros hablamos de cuerpos rígidos, ingenieros, y queremos determinar, por ejemplo, la aceleración tangencial, pues nosotros vamos a saber que esta aceleración tangencial la podemos determinar multiplicando el vector de posición por la aceleración angular. ¿Y qué pasa con la aceleración normal? Pues la aceleración normal nosotros la vamos a obtener multiplicando el vector de posición por la velocidad angular al cuadrado. Así es, ingenieros. Es la analogía, solamente que nosotros en la dinámica veíamos aquí el cambio de posición con respecto del tiempo para una partícula. Sin embargo, aquí nosotros podríamos expresar, solamente por cultura general, esta expresión como el cambio de posición con respecto del tiempo. ¿Y qué creen? Que claro, el cambio de posición, de hecho, esto sería mi velocidad angular, esto sería omega, este es el cambio de posición con respecto del tiempo, lo mismo que lo que teníamos en cinemática, pero esta posición va a cambiar de manera angular, no de manera lineal, sino angular, y por eso me da como resultado esta aceleración angular. De tal manera que si yo derivo esta expresión nuevamente, vamos a llegar a esto. Pero bien, eso es en otra ocasión lo vamos a ir desglosando. Por ahora, vamos a utilizar estas dos ecuaciones para nosotros poder determinar las aceleraciones tangenciales y las aceleraciones normales en cada uno de los elementos.
Antes de comenzar a nosotros determinar esas aceleraciones, necesitamos primero generar un diagrama de cuerpo libre de cómo se están llevando a cabo estas aceleraciones en esta pieza. ¿Y qué tendríamos? Vamos a generar un nuevo plano y vamos a comenzar a poner las aceleraciones involucradas en el mecanismo. Primero, nosotros vamos a analizar las aceleraciones que hay en el elemento AB. ¿Y qué sabemos de estas aceleraciones? Pues muy bien. Primero, vamos a poner un vector de aceleración normal. ¿Cómo funciona este vector de aceleración normal? Pues va a venir desde el punto donde queremos conocer la aceleración y siempre va a tener la dirección hacia el centro de curvatura. Siempre esta va a ser la dirección de una aceleración normal, es decir, hacia el centro. De hecho, no es de curvatura, lo siento, es hacia el centro de rotación. Y aquí nosotros le vamos a llamar aceleración normal. Bueno, vamos a llamarle aceleración AB y vamos a ponerlo entre paréntesis y vamos a agregarle la n de normal. ¿Y qué sabemos, ingenieros? Que a 90 grados de esta aceleración normal, pues nosotros vamos a tener una aceleración que nosotros le vamos a llamar aceleración AB, pero en esta ocasión pues va a ser tangencial. ¿Qué dirección debe de llevar? Porque ya vimos que la aceleración normal siempre va hacia el centro de giro. Pero ¿qué pasa con esta aceleración tangencial? Bien, como nosotros no sabemos exactamente hacia dónde va, ingenieros, nosotros la suponemos. Ya cuando conozcamos su valor, vamos a poderlo poner de manera indicada. Pero por ahora, ingenieros, nosotros no sabemos exactamente hacia dónde va, o en qué dirección más bien, o en qué sentido. La dirección sí va porque es normal al eslabón y normal a la aceleración normal, pero no sabemos en qué sentido. Si va a ir hacia la parte superior o si va a venir hacia la parte inferior. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago en mis suposiciones es decir que siempre la aceleración tangencial la pongo en la dirección del movimiento, es decir, la dirección de la velocidad. Por ejemplo, aquí la velocidad, vean qué dirección lleva y yo vean hacia dónde estoy poniendo mi aceleración tangencial. Esto es una recomendación. Si ustedes gustan cambiar la convención, claro que lo pueden hacer en cualquier momento. Ahora, nosotros sabemos que aquí en C, pues claro que vamos a tener una aceleración aquí. Pero, ¿qué pasa con esta aceleración en C? Este movimiento en la junta en C, ingenieros, pueden apreciar que tiene un movimiento totalmente lineal. Vean cómo es lineal. Entonces, en este punto no es necesario obtener una aceleración normal y una aceleración tangencial. Para nada. ¿Por qué? Porque no está sometido a un movimiento curvilíneo. Ahora, yo ya tengo los vectores de aceleración en el eslabón AB, tengo los vectores de aceleración en el eslabón C, me hace falta colocar los vectores de aceleración en el eslabón BC. Y para ello, nosotros nos vamos a apoyar del diagrama que hicimos con las velocidades. ¿Por qué? Como pueden apreciar, nosotros en este diagrama de velocidades dijimos que el centro de rotación del elemento BC iba a ser el punto B. Y normal a este eslabón tenemos la velocidad relativa. Entonces, ingenieros, siguiendo este principio, van a ver cómo mi aceleración normal tiene que venir hacia el punto B, porque es mi centro de giro. Y va a venir algo más o menos así. A partir de esta junta, nosotros la vamos a poner más o menos en esta dirección. Algo más o menos así, ingenieros. Y vamos a decir que esta es la aceleración BC y vamos a decir que es normal. Ahora bien, de acuerdo a lo que nosotros teníamos y acabamos de mencionar, vemos que nosotros estamos suponiendo una velocidad relativa en esta dirección. Es perpendicular al elemento. Eso quiere decir que perpendicular a esta aceleración normal, que va en la dirección del elemento, pues nosotros vamos a tener la aceleración, lo voy a hacer más pequeño, más o menos por aquí, vamos a tener nosotros la aceleración BC, pero en este caso va a ser
la aceleración tangencial. Y listo. Hasta aquí nosotros ya contamos con las aceleraciones de todos los eslabones. Ahora sí, nosotros podemos plantear nuestras ecuaciones para poder determinar cada una de estas aceleraciones. ¿Y cómo vamos a plantear nuestras ecuaciones? Pues presten mucha atención. Como ustedes recordarán, cuando nosotros veíamos el tema de sumatorias vectoriales, de hecho, seguramente se preguntan, ¿cómo sabemos que este triangulito fue formado correctamente? Pues esto es muy simple, ingenieros, y presten atención porque a partir de la siguiente expresión vamos a calcular también las aceleraciones. Nosotros tenemos un vector que es de velocidad relativa c con respecto de b, y en dinámica nosotros veíamos que era el vector c con respecto de b. De hecho, esto es dinámica. Mejor, para ser más específicos, cuando veíamos velocidades relativas, veíamos que el vector de velocidad c con respecto de b iba a ser igual a la velocidad en c menos la velocidad en b. Listo. Esto es lo que nosotros, o cómo podemos representar esta expresión de velocidad relativa. Sin embargo, ingenieros, vean cómo yo puedo despejar la velocidad en c y voy a decir que esta es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad en b más la velocidad de c con respecto de b. Y seguramente se estarán preguntando, ¿por qué estoy despejando la velocidad en c? Esto es simple, solamente para fines ilustrativos. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a apreciar lo siguiente. Cuando nosotros hacíamos desde estática una sumatoria vectorial, nosotros sabíamos que los vectores que conectan la cabeza de un vector con la raíz de otro vector, quiere decir que los vectores están sumando. Cuando la cola de un vector está en contacto con la cola de otro vector, o en su defecto, la cabeza de un vector está en contacto con la cabeza de otro vector, entonces eso quiere decir que los vectores se están restando. Aquí nosotros, ¿qué tenemos? Vemos cómo la punta del vector BC está en contacto con la raíz del vector B. Eso quiere decir que el vector de velocidad relativa va a sumar con el vector de velocidad en B. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser la velocidad en C. Por eso, ingenieros, es que yo decidí despejar la velocidad en C para que se pueda apreciar y asegurarnos, sobre todo, de que nuestro triángulo está bien hecho, inges, de que efectivamente los vectores que decimos que teóricamente se suman, en este método gráfico asegurarnos de que realmente lo estén haciendo. Y por cierto, ¿para qué nos sirve esto en las velocidades? Pues bien, ingenieros, tenemos aquí velocidades. Si nosotros derivamos esta función de velocidad con respecto del tiempo, pues entonces nosotros vamos a obtener una ecuación de la aceleración en c es igual a la aceleración en b más la aceleración relativa c con respecto de b. Y gracias a esta ecuación, ingenieros, es que nosotros vamos a poder determinar nuestras aceleraciones. Vamos a implementarla. Regresamos a nuestra hoja y vamos a comenzar aquí. Vamos a decir que la aceleración en c es igual a la aceleración en b más la aceleración relativa, que le vamos a llamar, le llamamos b. Bueno, de hecho no debería de ser b con respecto de c, como aquí lo pusimos. Vamos a ver acá la nomenclatura, y sí, miren, es c con respecto de b. Es muy importante llevar el orden. ¿Y cómo va este orden? Para los que se estén preguntando, pues esto es simple. El primer subíndice es el punto donde está saliendo la velocidad o donde está saliendo la aceleración. En este caso podemos apreciar que la aceleración sale del punto C. Por lo tanto, va a ser una aceleración de C con respecto de B. Ahí está. Y ahora sí, pues yo puedo continuar con mi cálculo y voy a decir que esta aceleración es de C con respecto de B. Ahora, bien, hay que recordar que esta aceleración que nosotros tenemos aquí, o esta ecuación mejor dicho, es una ecuación vectorial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos sumar
de manera aritmética las aceleraciones de cada uno de los vectores. ¿Por qué, Inges? Porque no nos va a dar el resultado. Las sumatorias vectoriales, si la quisiéramos llevar a cabo de manera aritmética, los vectores tendrían que ir en la misma dirección. Como todos los vectores aparentemente van en distintas direcciones, entonces va a ser necesario que nosotros descompongamos cada uno de los vectores y entonces de ese modo, ingenieros, tratar cada vector con su componente en X, su componente en Y y entonces satisfacer esta ecuación. Vamos a ver de qué estoy hablando. Vamos a comenzar con la aceleración en C. Vean cómo esta ecuación yo la voy a expresar de acuerdo a los datos que nosotros ya tenemos. Por cierto, antes de comenzar a sustituir, recuerden, ingenieros, la aceleración, ¿a qué es igual? Es igual a la aceleración normal más la aceleración tangencial. Pero recuerden que esta ecuación también es una ecuación vectorial. No vamos a poder sumar de manera aritmética porque los vectores también van en distintas direcciones. Así que presten atención. Vamos a sustituir en esta ecuación empezando con la aceleración en C. ¿Qué podemos apreciar de la aceleración en C? C tiene solamente una aceleración que va hacia la izquierda. Entonces, yo voy a decir que aquí vamos a poner aceleración de C y voy a decir que va hacia la izquierda, como pueden apreciar. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la aceleración de B, ingenieros. La aceleración de B, vemos que efectivamente aquí sí tenemos una aceleración normal y una aceleración tangencial. Pues vamos a ver. Primero, como pueden ver, y ya se habrán dado cuenta, los vectores que van hacia la derecha van a ser positivos y los vectores que van hacia arriba también van a ser positivos. Aquí nosotros podemos apreciar que la aceleración normal va hacia abajo y hacia la izquierda. Eso quiere decir que vamos a tener menos, le voy a poner aceleración de B, pero claro que cuando hablamos de aceleración de B, sabemos que estamos hablando de esta aceleración que yo puse inicialmente como AB. Lo pueden poner como AB, como ustedes más se acomoden. Y por cierto, aquí voy a decir que esta aceleración es la aceleración normal. Vamos a poner el ángulo que lleva, ingenieros. Esto es una buena práctica porque nos va a tocar descomponer esta ecuación en componentes en X y componentes en Y. Entonces, para facilitar esa descomposición, pues vamos nosotros a indicar la dirección de cada uno de estos ángulos o de estas direcciones de la aceleración. Por eso nos conviene descomponer en aceleración normal y aceleración tangencial, ingenieros, porque sí conocemos o sí podríamos conocer de una manera simple la dirección de estas aceleraciones como lo estamos viendo ahorita. ¿Y cómo nos quedaría o qué dirección lleva? Pues muy bien, nosotros podemos ver que la dirección que nosotros tenemos aquí es la dirección del eslabón con respecto a la horizontal, es de 30 grados. Eso quiere decir, ingenieros, que vean cómo esta aceleración va en la misma dirección que el eslabón. Entonces, nosotros aquí en este ángulo estamos poniendo el vector de aceleración con respecto a la horizontal. Vemos que entonces este ángulo es θ y θ tiene un valor de 30 grados. Entonces aquí ya sabemos, Inges, que aquí esta aceleración normal va a 30 grados hacia abajo y hacia la izquierda. De hecho, al final, si gustan, voy a quitar los signos, voy a sustituir tal cual y ya cuando llegue el momento de descomponer en X y en Y, ahora sí ponemos los signos correspondientes. Así que bien, después vamos a tener que es más la aceleración en B, pero esta aceleración en B es una aceleración tangencial. ¿Y cómo nos quedaría? Pues vamos a tener una aceleración que viene más o menos en esta dirección con respecto a la horizontal. ¿Qué valor va a tener? Pues como pueden ver, al ser perpendicular, ingenieros, al eslabón, pues sabemos que va a tener un ángulo complementario, es decir, este ángulo de aquí va a ser de 60 grados.
Si alguien tiene dudas, los invito por favor a que tracen aquí sus líneas, sus ejes, para que vean cómo, por ejemplo, aquí viene la dirección de este eslabón, pues nosotros tendríamos algo más o menos así. Este ángulo y este ángulo de aquí serían de 30 grados. Aquí también sería de 30 grados. Eso quiere decir que este de aquí es de 60 y que por lo tanto este de aquí va a ser de 60 grados también y es el que nosotros estábamos buscando justamente. Pero bien, nada más es una explicación un tanto rápida por si alguien gusta hacer el análisis. Hasta aquí yo ya tengo la aceleración en B. Ahora vamos a poner nosotros más y vamos a poner o a expresar esta aceleración relativa en sus componentes. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es la aceleración de C con respecto de B normal. ¿Y qué dirección lleva? Pues la aceleración normal podemos ver que viene con respecto a la horizontal más o menos así, miren. Aquí está. Algo más o menos así, ingenieros, como pueden apreciar ustedes. ¿Y qué ángulo llevaría? Pues lleva este ángulo que nosotros tenemos aquí, que por cierto, probablemente no lo hemos calculado, pero lo podríamos calcular de manera muy simple. De hecho, casi podría decir que ya lo tenemos, así que presten atención. Nosotros sabemos que este vector de velocidad relativa con respecto a la horizontal, vean, velocidad relativa con respecto a la horizontal, tiene un valor de beta. Es decir, va a tener un valor de 72.54 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros aquí, ingenieros, vean cómo se forma un ángulo de 90 grados entre el eslabón y esta aceleración, pues eso quiere decir que vamos a tener aquí el complementario de beta. Es decir, vamos a tener 90 menos el ángulo beta. Y ese ángulo beta es de ¿cuánto? Pues es de, ¿cuánto dijimos? 72.54. Eso quiere decir, ingenieros, que este ángulo de la aceleración normal es de 17.46. Ahí está, 17.46. Ahora bien, vámonos por el vector de la aceleración tangencial. Bueno, pues este ya es muy simple. Vamos a tener que es el vector de aceleración C con respecto de B con la tangente. ¿Por qué? Porque sabemos que va a llevar una dirección más o menos así y hacia abajo. Y entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Pues como ya habíamos visto anteriormente, la velocidad lleva el mismo vector que la aceleración y con respecto a la horizontal tiene un valor de beta. Es decir, va a tener un valor de 72.54. Pues vamos a ponerlo como 72. De hecho lo voy a poner acá mejor. 72.54 grados. Y listo, ingenieros. Observen por favor cómo nosotros ya tenemos nuestra ecuación de aceleraciones. Sí, es cierto, tenemos varias incógnitas, pero ahorita al ir sustituyendo, pues vamos a poder nosotros irlas determinando. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, vamos a separar esta ecuación en componentes en X y vamos a separarla en componentes en Y. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sumar, como les mencionaba anteriormente, directamente estos valores porque estamos hablando de cantidades vectoriales, no de escalares. Entonces, vamos a comenzar con una sumatoria, vamos a llamarle de aceleraciones, o no de aceleraciones, sumatoria de vectores, así le voy a llamar, en X. Y voy a decir que hacia la derecha van a ser positivos. Entonces, presten atención. Vamos a plantear esta ecuación. ¿Qué vamos a tener aquí, ingenieros? Vamos a tener la aceleración en C. Vemos que va enteramente en la horizontal. Entonces vamos a tener que es menos aceleración en C. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual. De antemano ponemos un signo negativo porque sabemos que va hacia la izquierda. ¿Y cómo va la aceleración normal, ingenieros? Recuerden que la aceleración normal, de hecho lo voy a poner acá,
La aceleración normal es igual al vector de posición por la velocidad angular al cuadrado. En este caso, ingenieros, pues nosotros vamos a tener que sería el vector de posición. ¿Cuál es ese vector de posición? Pues la magnitud en distancia que hay desde B hasta A, que sería el vector de posición que tenemos en este eslabón, que podemos ver que tiene un valor de A, es decir, de 0.3 metros. Pues vamos a ponerlo así como 0.3 metros. Después, aquí, ingenieros, nosotros lo vamos a multiplicar por la velocidad angular. ¿Cuál? Pues la velocidad angular de este elemento AB, que como ya lo hemos visto, tiene un valor de 10 radianes sobre segundo. Entonces vamos a ponerlo como 10 radianes sobre segundo. Y atención, como estamos trabajando con los vectores horizontales, entonces aquí a todo esto nosotros lo vamos a multiplicar por el coseno de 30 grados. Listo, ingenieros. Hasta aquí ya tenemos la expresión para la aceleración normal. Vámonos con la expresión para la aceleración tangencial. Podemos ver que va hacia arriba y hacia la izquierda, es decir, va en sentido contrario a donde mis x son positivas. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener nosotros nuevamente, Inges, el vector de posición, que sabemos que es de 0.3 metros, claro, sigue siendo el mismo, pero atención, porque ahora recuerden que la aceleración tangencial en estos mecanismos la vamos a calcular como el vector de posición por alfa, que alfa es la aceleración angular. En este caso, yo no conozco sí conocemos la aceleración angular del elemento AB. Sabemos que esa aceleración angular, ingenieros, tiene un valor de 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí lo vamos a poner por 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Y atención, hasta aquí estamos poniendo la resultante, pero ocupamos la componente en x. Por lo tanto, va a ser necesario que multipliquemos por el coseno de 60 grados. Ahora bien, vámonos con la siguiente expresión. Vamos a tener que es más, ¿Singe? Sí, Inge, qué bueno que me dice. Es correcto, Inge. Hombre, gracias a usted. Un momento, chicos. Y vamos a tener más. Y por cierto, atención, aquí esto debe de estar elevado al cuadrado. Recuerden que la velocidad angular va elevada al cuadrado. Después vamos a tener esta componente de aceleración normal. Esta aceleración normal nosotros la vamos a representar como, de hecho la vamos a poner con un signo negativo porque podemos ver que también va hacia la izquierda. Entonces en lugar del signo positivo ponemos menos. Ahora vamos a escribir la aceleración normal del elemento BC. La aceleración normal pues es el vector de posición que sabemos que es B. Es la magnitud de este vector de posición y B tiene un valor de 0.5 metros. Entonces, 0.5 metros. Y esto nosotros lo vamos a multiplicar por la velocidad angular al cuadrado. La velocidad angular de ese eslabón, que es el eslabón BC, nosotros ya la habíamos calculado. Aquí podemos apreciar que es de 5.44. Entonces aquí lo vamos a multiplicar por 5.44 radianes sobre segundo. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y ahora lo vamos a multiplicar por la componente en x, que sería el coseno de 17.4. Así lo voy a dejar. O bueno, vamos a poner 0.46. Después podemos apreciar que este término también va hacia la izquierda, ingenieros. ¿Y qué vamos a tener? Que es la aceleración angular, la aceleración tangencial de CB. ¿Y esta aceleración tangencial cómo quedaría? Pues va de nuevo. Vamos a tener el vector de posición,
que es de 0.5 metros, y después lo vamos a multiplicar por la aceleración angular. Pero en este caso, no contamos con la aceleración angular de BC. Entonces, la vamos a dejar como incógnita. Vamos a poner aceleración angular de BC y vamos a descomponerla en X. Es decir, lo vamos a multiplicar por el coseno de 72.54 grados. Observen, ingenieros, cómo es muy importante que al plantear nuestra ecuación de aceleraciones, observen cómo estos ángulos realmente nos están ayudando en el tema de las descomposiciones. Ahora, aquí nosotros le vamos a llamar ecuación número 1 porque observen, tenemos una ecuación solamente con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Esta aceleración en C que nosotros tenemos aquí y la aceleración angular BC que aparece en el lado derecho. Son nuestras dos incógnitas. Entonces, como ya se están imaginando, ingenieros, si nosotros hacemos una sumatoria de vectores en Y, pues muy probablemente vamos a encontrar otra ecuación con las mismas incógnitas. Y entonces vamos a tener un sistema de 2 por 2 ecuaciones. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para las componentes en Y. Y vamos a decir que la sumatoria de los vectores en Y, ¿a qué va a ser igual? Y por cierto, si van hacia arriba, van a ser positivos. ¿Y qué tenemos? Vamos a comenzar, recuerden, la ecuación base para formar nuestro sistema de ecuaciones es esta ecuación de la aceleración relativa. Es la que estamos siguiendo. Aceleración en C. Podemos apreciar que la aceleración en C está solamente actuando en el plano horizontal. Perdón, en la dirección horizontal. Eso quiere decir que en la dirección vertical no vamos a tener componente en C. Después ponemos el igual y vamos a poner los valores similares a lo que tenemos. Primero, aceleración en B, vamos a comenzar con la aceleración normal. Esta aceleración va hacia abajo, Inges. Entonces, vamos a tener el signo negativo y vamos a poner que es el vector de posición por la velocidad, que por cierto, aquí también la debemos de elevar al cuadrado. Aquí está, aquí debe de ir elevado al cuadrado. Y entonces vamos a tener que es por 10 radianes sobre segundo. Aquí lo vamos a elevar al cuadrado, pero en esta ocasión, como estamos sacando la componente en Y, vamos a multiplicar por seno de 30. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que es la aceleración tangencial, en esta ocasión va hacia arriba. Entonces vamos a tener que es más 0.3 metros, que va a multiplicar a 2 radianes sobre segundo al cuadrado, y esto nosotros lo vamos a multiplicar por el seno de 60. Nos pasamos a este término, va hacia arriba, es positivo, entonces vamos a tener que es más 0.5 metros, que van a multiplicar a 5.44 radianes sobre segundo, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Su componente en Y, pues para ello lo multiplicamos por seno de 17.46 y nos pasamos con el último término, ingenieros, que va hacia abajo. Ponemos el signo negativo y vamos a tener 0.5 metros, que va a multiplicar a la aceleración angular BC, pero en esta ocasión esta aceleración va a estar actuando en la dirección Y. Por lo tanto, descomponemos pues justamente en esta dirección Y. Y listo, ingenieros. ¿Qué podemos apreciar? Que esta ecuación que nosotros le vamos a llamar ecuación número 2, pues es una ecuación con una incógnita solamente. No obstante, debemos de dar solución a este sistema de ecuaciones que tenemos de 2 por 2, porque a pesar de que aquí hay una incógnita, recuerden que gracias a esta incógnita es que nosotros vamos a poder determinar la aceleración en C. Por lo tanto, si resolvemos este sistema de ecuaciones, nosotros vamos a tener como resultado una aceleración en C y vamos a tener también una aceleración angular en el elemento BC. Al resolver este sistema, vamos a decir que la aceleración que nosotros obtuvimos en C es de menos 37, vamos a ponerlo así, menos 37.23,
y esto va a estar en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, ingenieros, aquí nosotros vamos a tener una aceleración angular de 21.051 y aquí nosotros vamos a tener que esto me queda en unidades de radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué podemos decir como comentarios finales de este problema? Primero, nosotros podemos apreciar que los signos de estas aceleraciones, ¿por qué nos están dando de esta manera? Como podemos ver, la aceleración en C, nosotros la supusimos que iba hacia la izquierda, es decir, que estaba acelerando este elemento en C, porque claro, nosotros podemos apreciar que iba moviéndose este elemento AB en sentido antihorario. Sin embargo, en el momento en el que nosotros podemos apreciar de que esta aceleración tiene un signo negativo, no es necesariamente el hecho de que esté desacelerando solamente por tener el signo, sino que más bien este signo lo que quiere decir es que la aceleración de este elemento va en sentido contrario a como nosotros la supusimos inicialmente. Esta es la dirección de la aceleración en C. Sin embargo, podemos apreciar que como esta corredera se desplaza hacia la izquierda, pues la aceleración va en sentido contrario al desplazamiento. Por eso vamos a decir que el elemento está desacelerando. No por el signo como tal, sino más bien porque el vector va en sentido contrario al movimiento. No obstante, nosotros ahora vamos a ver un signo positivo en la aceleración angular de BC. Esta aceleración angular pues viene en la misma dirección que la velocidad angular, y eso se debe a que obtuvimos un signo positivo. Recuerden, ingenieros, que nosotros, desde que calculábamos las velocidades, nosotros dijimos que iba a haber un giro más o menos en esta dirección. De hecho, aquí nosotros lo podemos apreciar, es la velocidad angular BC. Con este giro, nosotros nos basamos para decir que el movimiento iba a venir en este sentido, que es el sentido horario. Entonces, al nosotros obtener una aceleración angular de 21.051 con un signo positivo, eso quiere decir que la aceleración angular que nosotros acabamos de obtener, que es la aceleración BC, está acelerando a este elemento que llamamos BC. ¿Por qué? Porque el vector va en la misma dirección que la velocidad angular. Si hubiéramos obtenido un signo negativo, entonces este vector iría en sentido contrario a la velocidad angular y eso quiere decir que entonces el elemento está desacelerando. No es el caso. Así que bien, ingenieros, con esto damos por terminado todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.